capítulo 5. Ya estamos por ahí. Cuando estén ahí, me dicen amén. ¿Sí? Muy bien. Hoy vamos a continuar en esta porción de la Escritura. Quiero recordarles que la siguiente semana, ya es el sábado, la siguiente semana a las 9 de la mañana, el sábado, es el desayuno de mujeres, así es. Entonces, ya saben, se pueden anotar o ir a pedir más información con la hermana Melania y con la hermana Melania está ahí atrás, por si no la conocen todos, volteen por favor y conózcanla. ¿Sí? Ok. Con ella y con la hermana Paquita, con cualquiera de las dos. Paquita también está ahí atrás, se puede levantar y ahí está. La pueden, bueno, ya lo ubican. Con ellos se pueden referir y ver cómo se están organizando para este siguiente sábado a las 9 de la mañana. Es el último desayuno de mujeres del año. Seguramente va a ser de bendición. Y seguimos esperando lo que vamos a hacer con los niños el día 22. Bien, ¿ya están ahí? Les di mucho tiempo para que busquen. Ok, bueno. Vamos a continuar en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Ya saben, lo que hacemos en casa es ir capítulo por capítulo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para conocer el consejo, todo el consejo de Dios. Y hoy vamos a leer, me van a ayudar a leer, vamos a leer juntos del versículo 1 al 11 para orar y poner ya este tiempo en manos de Dios y continuar el estudio. Dice de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Oramos? Y Padre eterno, gracias por darnos este tiempo, Señor, darnos este tiempo a tus hijos, de reunirnos, de buscar tu consejo, de disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que es una promesa, te ruego que se cumpla esa promesa cada día y sabemos que así será, que no regresará a ti vacía, Señor, que sino que hará aquello para lo que la enviaste. Señor, guíanos el día de hoy, llénanos de tu Espíritu Santo, que podamos recibir, atesorar y hacer, Señor, sobre todo hacer, llevar a la práctica, Señor, y no solamente llenarnos de información que, aunque pueda ser muy interesante, muy buena, sea bíblica, no nos va a servir de nada si no la usamos, Señor. Que sea para tu gloria, que sea para glorificar tu nombre, que sea para conocerte más, exaltarte más cada día, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bien, venimos del capítulo 4, obviamente, ¿no? Y en el capítulo 4 vimos cómo cambia radicalmente ya el mensaje de Pablo, pero lo enfoca hacia aquellos que están aún queriendo verse como judíos o judaizantes, que hablan del padre Abraham, como lo mencionaba la semana pasada, que
que una vez confrontaron a Jesús y le dijeron, es que nosotros somos hijos de Abraham, de nuestro padre Abraham. Y aquí Pablo les está escribiendo, dice, si son hijos de Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Creyó antes o después de la circuncisión? Estamos hablando de el tema de la gracia, el tema de la misericordia, el tema de la condenación, el tema, todos estos temas que maneja Romanos como si fuera un evangelio condensado en 16 capítulos. Y hoy, desde la semana antepasada, ya habíamos entrado a la gracia y tenemos que entender la gracia. Porque la gracia, dijimos que lo más sencillo de decir es que es un regalo. Sí, y un regalo, algo que no puedes comprar, que fue dado por Dios. Por más que hayamos hecho, por más que tratemos de hacer, por más que nos esforcemos en hacer, por más habilidades que tengamos o capacidades que tengamos, no podemos comprar el regalo de la gracia. Ese es un regalo de Dios. Y ¿por qué les hago esta énfasis? Porque contrasta con los 3 primeros capítulos, los 3 capítulos donde dice, ¿se acuerdan que he querido ir con ustedes? Que muchas veces he intentado llegar a Roma, pero ahora sí voy a ir, si Dios lo permite, voy a ir. ¿Con qué fin? Anunciar el evangelio. Es que aquí es todo lo que hacemos, ¿sí? Ir estudiando y entender las escrituras, anunciar el evangelio. ¿Por qué tengo que anunciarles el evangelio? Le preguntaría Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos enfrascados tantos en nosotros mismos que nos pervertimos y empezamos a hacer cosas pecaminosas unos con otros, unas con otras y demás, dice en el primer capítulo, y dice, Dios los entregó a una mente reprobada, para que hagan como quieran hacer. La luz está ahí, dice Juan, escribió en el capítulo 3, vino la luz, pero ¿qué hizo la gente? Rechazaron la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué hace la luz? Descubre todo lo que hay. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, algunos sí lo recuerdan porque todavía están aquí, cuando dijimos, a veces parece que vamos en luz, pero parece que el sol nos está dando aquí y la sombra que queda atrás está enorme, debería ser algo así, como que no pudiéramos dar sombra por ningún lado, sino la sombra como que quiero ocultar cosas, quiero guardar cosas, ¿no? No, la luz de Jesús hace que todo salga a la luz. Y Dios lo sabe, Dios lo ve. Entonces en el capítulo 1 habla acerca de eso y nos entregó, dice, los entregó a todo el ser humano a una mente reprobada. Después continúa, ¿no? Y somos pecadores y ni los judíos se salvan de esto por la circuncisión, ni los no judíos, así que judíos no critiquen a aquellos, así que cristianos no critiquen a los de afuera, porque el Dios que nos salvó a nosotros, también puede salvar a aquellos que, me estaba acordando ahorita, dando vuelta para acá, nosotros vivimos aquí atrás. Y en la mañana veníamos mi hija y yo, dimos vuelta, veníamos cruzando la avenida y vi una camioneta que venía, pero parecía a punto de aventarme. Entonces al dar vuelta me pego al camellón para que pase y me echa pleito y se me cierra y se quiere bajar y demás y yo le di paso, ¿no? Y digo, ok, ¿qué hacemos? Y mis hermanos todos arriba de la camioneta porque tenían frío, no habíamos llegado nosotros. No, pero digo, el corazón con el que hacemos las cosas, ¿no? Las situaciones con las que nos enfrentamos cada día. Y de ahí se fueron rapidísimo, que casi se voltean en el segundo tope allá abajo. Seguramente iban a misa, eso sí, casi estoy seguro, porque llevaban una niña bien arregladita atrás. Se los digo porque digo, ya se nos hace tarde, ¿verdad? Ni modo de pelearnos. Bueno, lo digo porque creo que sí fue así, ya era casi hora. Sí, a veces así hacemos las cosas, no sabemos ni a qué vamos, ni dónde estamos, pero sí criticamos a que ellos no tienen al Señor. ¿Nosotros qué hacemos estando con el Señor? ¿Sí? Hasta que el Señor no me convenza, hasta que el Señor me diga, y digo, ¿y para qué estamos en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Qué función tiene cada uno de nosotros aquí? Bien,
Esto es, dice Dios, por lo que todos están condenados, capítulo 3, todos, dice, nada, no hay justo ni a uno. Y la semana pasada les leía parte del capítulo 3, donde habla acerca de que la perversión del ser humano, o sea, si si nosotros no hemos llegado a los pecados que manifiesta Dios en el capítulo 1, en el capítulo 3 sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos, porque pensamos, porque hacemos, decimos y buscamos nuestra propia satisfacción y no buscamos el agradar solamente a Dios. Entonces, un tanto triste esto, y dice en el capítulo 3 nuevamente, por cuanto todos pecaron, versículo 23, están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, ahí, porque ahí empezamos con la gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que ni aun dándote cuenta de tus pecados, dándome cuenta de mis pecados, puedo hacer algo para remediarlos porque ya lo hice. Tengo que buscar a Jesucristo, que es el que me cubre con su gracia y me pone, me transmite su justicia y me justifica en él. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y continuamos con lo de Abraham. Y entonces, ¿qué sucedió con Abraham? Bueno, Abraham escuchó a Dios, salió de su tierra y de su parentela, ve al lugar que yo te voy a mostrar, y él va. Y después dice, te voy a dar un hijo de tu descendencia. Digo, tengo 70 y tantos años, ¿no? Y los que te faltan, tal vez le debieron haber contestado, ¿no? Y mi esposa, y también los que faltan. Y la promesa se cumple, pero él creyó a Dios. Y dice, Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Y creyó a Dios no que me va a dar, sino creyó a Dios. O sea, el tema de la fe, como mencionábamos, no es lo que te va a dar Dios, sino quién te está hablando. El tema de la fe es a quién estás escuchando, a quién le estás creyendo. No es el fin de las cosas en sí mismo, sino quien te está guiando, ¿sí? Que es Dios, que es Jesucristo. Ahí es donde podemos estar seguros en Él. Abraham no iba por la descendencia, a final de cuentas no lo va a ver, no los iba a ver, aparentemente en ese momento, como seres humanos, no lo iba a ver, pero él creyó, tanto creyó que le dan a su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Vamos bien, un maratón bíblico, la siguiente coinonía, y vamos a salir bien. Yo creo que empatados todos 0-0. Sí, porque algunos contestan, algunos no, y los que se quedan por lo general no son los que contestan, así que tienen que quedarse todos, ¿sí? Entonces le dio a su hijo, que se llamaba Isaac, y en un momento dado, con Isaac de unos 13, 15 años, le dice, un día, Dios, entrégame a tu hijo. No, a tu único hijo, aquel al que tú amas. Pero tengo otro. Ya sabemos de qué estamos hablando. Abraham no contestó nada, eso yo lo puse. Abraham no dijo nada. De hecho, es notorio que Abraham no dijo nada. ¿Qué hizo? Se levantó de mañana, embalarnó o arregló el asno, el vehículo. Puede ser que hasta la leña, ¿no? Se hayan llevado, pero si fueron con las personas que lo acompañan, los dejan al pie de él y se lleva a su muchacho. Y mira, no entendemos muchas cosas porque no nos damos cuenta hasta que no llegamos al cerro. Se nos olvidó el cabrito, se nos olvidó el sacrificio. Dios proveerá. Él creyó. Acuéstate. Y también, escucha, Isaac pudo haber escapado. ¿Sí? La obediencia de uno, la obediencia de otro. Ahí está. ¿Y qué hace? Levanta su
su cuchillo, levanta aquello con lo que iba a entregar el sacrificio y Dios lo detiene y dijo, si le crees en Dios, nosotros llegaríamos a hacer algo así. Eso no es de Dios, ¿sí? Eso no es de Dios. Seguramente Satanás te reprendo y te contrato para otra cosa, pero no para esto. No es cierto. También Dios nos prueba, porque quiere probar qué tanto le creímos, qué tanto, si tú crees en una prueba en Él, entonces tú mismo te vas a dar cuenta que sí crees en Jesucristo y en su sacrificio por ti, porque Él murió por ti, murió por nosotros y dice, y eso fue por gracia. Entonces Abraham creyó, le fue contado por justicia y dice que de esa misma manera, en este capítulo 4, también nosotros lo debemos hacer, lo vamos a hacer. Vamos a creer, vamos a creerle a Dios, vamos a creer en Jesucristo y eso nos transmite su justicia. No hay, al caminar con Jesucristo, eso es lo que vamos a enfatizar el día de hoy, no, al caminar en esta vida no hay puntos medios. Hay quienes dicen desde chiquitos, no, ni con Dios ni con el diablo, no, eso con Dios o es con el diablo, aunque no elijas tú. Dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Qué dice primera de Juan? Dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay puntos medios. Ellos son de hijos de Buda, no. De Dios, Jesucristo o de Satanás. Nada más. Y el engaño universal es que la mayoría no sabe eso y no lo cree y no lo acepta. Pero esto es, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información? ¿O que no estoy seguro en Jesucristo? Bueno, si no has entregado tu vida a Jesucristo, le puedes decir papá a otra persona. No vas a querer, yo lo sé, a veces no queremos decir ni a nuestros padres, pero le puedes decir con toda confianza papá a alguien más. Ya sabes quién es. ¿Sí? Porque Él gobierna el mundo. Jesús lo dijo, el gobernador de estos tiempos, de este mundo. ¿Sí? Y él es el padre de mentira, pero también padre de aquellos que no han querido creer en Jesucristo. Y aquí llegamos nosotros a entender entonces de qué o por qué nos salvó Dios en Jesucristo. ¿Por qué es Salvador? Entramos ya a este capítulo. Dice, versículo 1, justificados pues, ¿por qué razón? Por la fe. ¿Por la fe en quién o qué? En Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna otra manera. ¿Y qué sucede con esto? Dice, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué sucedía antes? No, Dios y yo estamos bien. Dice aquí que no. Jesucristo, si no estás en Jesucristo, y estar en Jesucristo es creer en su muerte, en su resurrección, por ti, por tus pecados, limpiar tus pecados, poner su justicia en ti, y entonces disponerte para la vida eterna, santificarte para estar con Dios. Si no ha sucedido así, dice, entonces no estás en paz con Dios. ¿Qué dijo Jesús? Los que no son conmigo, dice en Lucas capítulo 11, versículo 23 al 26, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos hacer tesoros en el cielo sin Jesucristo, por más que quisiéramos hacerlo, ¿sí? Dice también, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. También es importante tener cuidado de no creernos solamente cristianos, porque de repente ya barrimos la casa, pero la dispusimos para que lleguen y se sientan más a gusto y nos perdamos en nuestra fe, creyendo que estamos en Cristo, pero sin Cristo estar presente. Le sucedió a la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Lo recordamos seguido, ¿no? Sí, sé que eres celosa, que tienes unas ganas de servicio a Dios, parafraseando, pero ¿sabes qué?
Tu primer amor ya no está. ¿Cuál es tu primer amor? Jesús, el primer amor, ya no está. La iglesia de Éfeso y todas las iglesias. En algún momento dado tenemos que voltear a ver si no hemos dejado a Jesús ya afuera. Le cerramos la puerta porque veníamos con mucha prisa y Jesús después le dice a la iglesia de la Odisea, creo, aquí estoy afuera, estoy tocando. Sí, ya tienen su culto, tienen todo muy bonito, ya todos creen estar haciendo obras nuevas, pero yo estoy afuera. Pero si uno abre, entraré y ¿qué haré con él? Cenaré con él y conmigo. ¿Sí? Bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez que has creído en Jesucristo, que has recibido su justicia, porque antes de Él eras pecador y estabas destituido de su gracia, te reconcilia con Dios, tienes paz para con Dios. Son cosas que a veces no consideramos o no sabemos, pero eso sucedió y eso está pasando. Tenemos paz, ya no somos enemigos de Él, ya nos llama sus hijos. Y eso es importante. ¿A quién le dices tu hijo? A alguien que quieres, ¿no? Tal vez no es tu hijo realmente, pero lo amas, o lo quieres, algo sientes por esa persona y dices, hijo, hija. Sí, yo sí te amo también. Pero pasó eso también. Tenemos paz, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 dice, ¿por quién? Por Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Por qué razón? Por la misma fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál gracia? La de la salvación. Y nos gloriamos, enseguida vamos a ir, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y por qué tener esperanza? ¿O cuál es la esperanza? Bueno, les he preguntado seguido, ¿no? La esperanza, ¿cuál es la esperanza? La vida eterna. La vida eterna. No es aquí. Si todo fuera aquí, realmente dice Pedro, todas las cosas creadas se van a quemar. Todo. Si Dios quiere hacer las cosas, las va a hacer. En tu vida, quieras o no quieras, y te va a guiar o te va a mostrar el camino como hijo de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Doy unos 10 segundos para que aparezcan porque no se los había dado a mi hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién habla? ¿Saben quién escribió la carta a los Colosenses? Pablo. Pablo habla, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿sí? De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos creído en Jesucristo y hemos entregado nuestra vida a Él, para que Él la guíe, la administre, la fortalezca, Él haga con nuestra vida lo que Él quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que nosotros cuál es el propósito que tiene para nosotros, valga la redundancia. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, y este es el misterio revelado, Cristo en vosotros, en cada uno de nosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? Y diríamos en estos tiempos, y mujeres también, ¿sí? Y mujeres, para que no vayamos a empezar con cosas, sí, y mujeres también. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La esperanza en Jesucristo, la esperanza de salvación, la esperanza por su sangre derramada en la cruz,
como último sacrificio y como el sacrificio perfecto, el que pudo limpiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Nos gloriamos en esa esperanza, nos gozamos en esa esperanza. ¿Sí? Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Y viene una fórmula que tenemos que aprendernos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza. Ay, qué padre. Bueno, déjenme explicarles esto, ¿sí? Porque a veces no entendemos el sentido completo real de las cosas. En las traducciones lo hacen un poquito más acomodado al tiempo. Si tenemos la versión Reina Valera 60, que es la que usamos aquí en la iglesia, pues también estamos hablando de 50 años atrás y el español era un tanto diferente. Ya no hablamos con vosotros. Bueno, cuando te vuelves muy cristiano, hipercristiano, empiezas a hablar de vosotros y haréis y cosas así, pero ni te das cuenta, pero allá está en la calle, ¿no? Me ven raro porque soy cristiano, no, por cómo hablamos en la calle. Sí, pero el punto es que tenemos que a veces, no voy a irme al griego, es como está escrito en el original, pero voy a irme a cómo se escucharía, qué significa, ya entendiéndolo claramente. Dice esto, la tribulación, gloriarnos, se puede traducir a jactarnos, y la tribulación en las estrecheces o aflicciones, ¿sí? Entonces también nos jactamos. Jactancia no es todo, no, sino que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. También nos jactamos en las estrecheces u opresiones, porque sabemos que así se logra ser constante. La paciencia se traduce como constancia o perseverancia. Realmente esa es una traducción más fiel al original. Porque podemos ser más constantes, dice, y la constancia o perseverancia nos lleva a resistir. Resistir es lado de la palabra prueba. Se escucha muy diferente en las dos palabras, pero es más enfocado a resistir, ¿sí? A resistir, a hacer callo, se entendería mejor, hacer piel más dura, fortalecernos, de esta manera enfrentar la adversidad. La prueba nos lleva a la esperanza, enfrentar la adversidad sin ser afectados. ¿Cómo es esto? Todos alguna vez hemos por lo menos intentado hacer ejercicio o hecho ejercicio. Te pones una meta o cualquier cosa, ¿no? Bajar de peso, estudiar algo, no sé, te pones una meta y empiezas. De repente, si no eres de ejercicio y tú te metes a un gimnasio, así como, por fin, y es que ahora sí hay gimnasios donde quieran, entonces todos pueden hacer ejercicio así entrando y así sin pedirle permiso a nadie, o sin avisarle a nadie, sin que nadie te dirija. No, no creas que eso puede ser posible. Entras y haces el primer ejercicio, el segundo ejercicio, terminas el tercero y llegas a tu casa y dices, qué padre, y al día siguiente parece que estás muerto, ¿verdad? Te tienen que ir a levantar, a dar una pastilla, una inyección, y es que la lumbalgia, y es que esto y aquello. Y ya te diste cuenta que no era en ese momento lo tuyo, pero puede ser lo tuyo, si persistes. Entonces, ¿va a doler al día siguiente? Sí, también. Y al día siguiente, sí, y a la semana también. Pero conforme vayas avanzando, va a ser más fácil hacerlo a pesar del dolor. Y así en cada cosa. Si no persistimos, no ganamos, por lo general, en nada. ¿Sí? Los que perseveren hasta el fin, hasta Jesús lo dijo, los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. ¿Sí? Es enfrentarnos a lo que viene cada día. Y Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Cada vez que Jesús o Dios hablando de esa manera, ¿esas son qué? Promesas.
Son promesas que vamos a tener aflicciones en el mundo, sí, porque lo dijo y lo va a cumplir, se va a cumplir, es un hecho. No dijo posiblemente tendrán aflicción, no dijo en el mundo tendrás aflicciones. Pero ¿qué dijo también? Pero no temas, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? O sea, vas a tenerlas, pero vas a estar conmigo, voy a estar contigo. Está bien. Pero si entendemos bien esta, por decirlo de alguna manera, ecuación, la tribulación produce paciencia, y si lo entendemos como, ok, los eventos adversos a mi vida, ¿sí? Me hacen o deben de llevarme a confiar más en Dios y a ser persistente, ¿sí? Persistente en lo que tengo que hacer. Entonces, esa persistencia me va a llevar a una prueba, pero dicen la palabra que les digo que es un tanto diferente, pero es a resistir, ¿sí? O sea, ya no es tanto la palabra prueba, así como que nos desvía un poquito de la intención, nos lleva a resistir, nos está fortaleciendo. Jesús me dijo, voy a tener aflicción, ¿qué espero? ¿Sí? Si dice en Colosenses capítulo 3 que nos soportemos unos a otros, ¿por qué razón lo escribiría Dios? Que nos soportemos los unos a los otros en la iglesia. Porque no somos moneditas de oro, porque no somos, o sea, ya como cristianos, todos venimos de un trasfondo malo, perverso, pecador, algunos más, algunos menos, pero siempre es así. Y a veces vemos a un hermano y decimos, híjole, no, nada más no entiende. Y lo conocemos recién, ¿no? ¿Qué tal si lo hubieras conocido en el tiempo en que tal vez cualquiera que le contestara lo mataba, lo agredía, lo golpeaba, venía de tener una familia, de destrozar una familia y demás, y Jesucristo ahora transformándolo? Sí, está peleando una batalla interna, una batalla en su corazón, la carne contra su espíritu, en cambiar y honrar a Jesús porque sabe que Él le perdonó, le salvó, le amó y lo dispuso para vida eterna, y nosotros, pero nomás no entiende. Pero Jesús sí lo conoce y Jesús está con él. ¿Qué nos queda a nosotros? También creer. No es que sea el lugar más cómodo. Si tú te pones a pensar, una iglesia, aquí nos conocemos más o menos todos y conocemos más o menos trasfondos, pero una iglesia más grande, tú no sabes si el que está sentado a un lado fue violador, fue asesino, fue un ladrón, estuvo, o sea, o mujer, claro, obviamente, cualquiera. Pero si Jesucristo les salvó y les perdonó, ahí está. Pero imagínate si en algún momento dado dijera, voy a quitar mi espíritu de aquí. Imagínate la bomba en potencia que se vuelve un lugar así. A veces es mejor una oficina. Y decimos, aquí están bien pervertidos. ¿De dónde salimos nosotros? También. Entonces, dice otra vez, la tribulación, la aflicción, el dolor es inherente al ser humano. Por lo mismo el cristiano no está exento, porque es un ser humano y también está ahí. Pero ese dolor, creyendo en Jesucristo, siendo salvos por Él, siendo justificado, tú eras culpable, yo era culpable, y en la justicia de Jesús ya somos justificados. Y ¿eres inocente? No, no soy inocente. Soy culpable, pero ya me dio su justicia. Él me compartió toda su bondad en su justicia. Entonces, siendo justificado, puedo entender que van a venir esas situaciones, porque es el mundo, porque estoy en el mundo. Pero esto tiene que llevarme a entender que tengo que enfrentarlas confiando en Él, confiando en Dios. ¿Sí? Que si todo el tiempo estoy corriendo de lo que me duele, de lo que me afecta, de lo que no me siento bien, nunca voy a encontrar un lugar donde estar. Jamás. Jamás voy a encontrar un lugar. ¿Por qué? Porque no hay en el mundo entero no hay ningún lugar donde no vayas a tener
aflicciones o dolor o malestar o incomodidad en ningún lugar. Solamente en Cristo, y Cristo no es un lugar, es tu Dios, es tu Señor, es aquel que está contigo, que sí te consuela, te fortalece, está en ti como Espíritu Santo que es, pero no es un lugar, es Cristo en ti, ¿sí? Es Cristo en ti, ahí está, donde te quiere Dios el día de hoy, enfrentando la prueba, enfrentando aquella situación en la que Él está probándote. Puedes elegir la opción de la tentación. Esto no es de Dios, mejor me voy para el otro lado y a enfrentarlo y decir, Jesús, fortaléceme, anímame. Aquí estoy. Yo sé que aunque aún ande, ¿en dónde? En valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué razón? Porque tú me llevas, ¿sí? Que tú estás conmigo. Entonces, esa prueba te va a llevar a que cada día veas las cosas más, ok, este es el mundo. ¿Cómo que puedo esperar de un lugar gobernado por Satanás? ¿Qué puedo esperar? Te voy a decir que puedes esperar. Ven, aquí vas a estar mejor. Cuando llegas te das cuenta, sí, pueden ser muchas cosas que en tu carne se sienten bien, pero que en tu espíritu se está apartando de Dios. Y eso realmente lo hemos hablado. Cualquier cosa que te aparte del amor de Dios, obviamente no es de Dios, por más bonito, más bueno, ¿sí? Más satisfacción te esté dando, no es de Dios. Así es, así es. Y entonces vas a entender por qué la esperanza no avergüenza. Porque finalmente la esperanza no es, en sí, son palabras diferentes a las otras esperanzas de las que habla en el español, sino es, entonces estoy firme en Jesucristo y lo que me digan, lo que me hagan, cristianito, y te acuerdas y eras y dijiste y mira, yo estoy seguro de quién soy. Pero es que, ay, quién sabe, y si es cierto lo que me están diciendo, no, yo estoy seguro de quién soy, pero ese es un proceso también, un proceso que Dios va preparando, en el que Dios te va haciendo madurar, que vayas teniendo una piel más gruesa, una conciencia más fortalecida y ubicada en Jesucristo, para que entiendas que el mundo es así, pero Él venció al mundo, y por eso tú lo puedes enfrentar. Y no es para salir a pelear con todos, no, al contrario, esto es lo que yo creo. Y la convicción de lo que tú demuestres es lo que va a traer a aquel que le hace falta a Jesucristo. ¿Sí? Es lo que va haciendo en nosotros Dios a través de este tema. Y dice el versículo 6, ahora sí avanzamos. ¿Por qué Cristo? Perdón. No les había leído la última parte del versículo 5. Porque el amor de Dios, esto se da porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La única manera de que pase lo que les acabo de platicar y que lo entendamos y que no nos volvamos unos hermanitos sentidos por todos, sino fortalecidos en el Señor, es que entendamos que el Espíritu Santo que nos fue dado fue precisamente para fortalecernos en Él, para recordarnos que su Espíritu es de poder, amor y dominio propio, para que podamos pararnos firmes y entender, esto también es de Cristo. Si el hermano me hizo algo que no me gustó, me dijo algo que no me gustó, me hicieron un gesto, me sucedió algo, digo, Dios está tratando conmigo el día de hoy. Dios está tratando conmigo, con esta persona. Esa persona no es mi enemigo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, que no es mi enemigo, porque mi lucha no es contra ¿qué? Contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Es con algo mucho más poderoso y que yo no puedo ver, pero sí puedo recibir los ataques.
Entonces, ¿a Dios lo has visto alguna vez? Dice la Biblia que no. Si me dices que sí, digo, entonces la Biblia está equivocada. Pero dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Pero acuérdate que la fe es creer. Y Dios existe. Dios es. Jesucristo es. Y hemos tenido la mayoría de nosotros un encuentro personal con Él. ¿Sí o no? Y nos ha llevado a confiar y a creer en Él. Y aquí estamos. Pero si no creemos que todo aquello que al cristiano le golpea viene precisamente de entidades que no podemos ver, por lo mismo no podemos tirar golpes, podemos estar como Pablo escribe a los Corintios, tirando golpes al aire, pero no damos a ningún lado, ¿sí? Es porque tenemos que armarnos, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y entender que esa es la batalla que debemos de pelear de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que usar? El yelmo de ya hemos descrito varias veces, y es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque mi cabeza tiene que estar protegida, entender, ser consciente y permanentemente estar presente en mí, que tengo ya la salvación. Si está aquí, no me la puede arrebatar nadie. Pero si no está aquí, van a estar golpeando aquí, van a decir, ¿de verdad te crees esas cosas? ¿Sí? La verdad, cinturón, ponerte cinturón la verdad. Tenemos que ser honestos, tenemos que buscar la verdad en Cristo, tenemos que tener la palabra presente, porque también tenemos la espada del Espíritu, ¿sí? Que es la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿qué más? La coraza de justicia. Dice, para que no me entre, sí, pero tampoco para que salga. Digo, también para que no salga, ¿sí? Que no lastime, que no me lastime, ¿sí? ¿Qué más? El calzado de para llevar, para entender que estamos dispuestos a aquello que nos dieron de gracia, darlo también. Y es necesidad de hacerlo diario, tener todo el tiempo calzados el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que ir y darlo, ¿sí? Y faltó el otro que me estabas diciendo, el escudo de la fe. ¿Sí o no? Y dice, es que pesa mucho y lo dejo en casa. Arriésgate, arriésgate. Por eso andamos de inconstantes, por eso andamos votando de un lado a otro contra nuestro corazón. Tenemos que levantarnos y decir, Señor, toda tu armadura, házmela presente. ¿Sí? Toda tu armadura, házmela presente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Y quiénes eran los impíos? Nosotros éramos los impíos, ¿sí? Porque piadoso es aquel que adora a Dios, impíos son los que jamás adoraban a Dios o que creían estar adorando a Dios, pero realmente no le daban gloria ni gracias, dice en el capítulo 1, ¿sí? A Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, sí, puede haber que eventos en que se asemejen lejanamente a lo que hizo Jesucristo, pero la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, por ser Dios, entregándose, por ser perfecto y santo, alcanzó para todos aquellos que crean en Él, para limpiar al universo completo, para limpiar a todas las edades, todos los tiempos de aquellos que crean en Él. Esa es la condición. No hay condiciones que, bueno, si no te arrepientes no vas con Él. Fue por gracia, Él la regaló, aquí está. Pero si yo no me arrepiento, y recuérdate, arrepentimiento es la palabra tan mencionada, todo el mundo la conoce, los cristianos, y si no la conocías hoy la vas a conocer y no se te va a olvidar, es, ¿cuál? Metanoia, que quiere decir cambio de mente, que finalmente se identifica o se ve como cambio de dirección. Recuerda, no es voy de frente y me van a atropellar y digo, pues voy mal, pero le sigo, voy a terminar aplastado. Si no es, voy mal, me tengo que retomar la dirección. Dios es luz, no hay ninguna oscuridad en Él, con eso te puedes guiar. Dios es luz, no hay ninguna oscuridad en Él. Juan
Primera de Juan, capítulo 1. Así te puedes guiar. ¿Cómo voy, Señor? ¿Vas bien alumbradito? ¿Sí? ¿O te hace falta luz? No voy bien alumbrado. ¿Ya viste todo lo que te estoy mostrando? Sí, pero es que mira, aquí le dice, lo quise tapar un poquito porque esto lo quiero conservar un poquito más de tiempo, ya que me convenza tu Espíritu Santo de soltarlo, de quitarlo, dice, diríamos en ese momento como Jesús le dijo, lo decía en aquella parábola, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, no tenemos tiempo. Cuando Dios nos muestra, Dios nos habla, Dios nos dice, esto es lo que quiero, hijo, contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. No detallo cosas, todos sabemos que. Y cada uno, el Espíritu nos habla a cada uno de nosotros, nos convence, nos guía a hacer lo que tenemos que hacer. Ciertamente, dice, lo repito, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en su momento, Cristo murió por nosotros. Y lo repite prácticamente en toda la Biblia. ¿Sí? Nos muestra el Antiguo Testamento la necesidad de aquellos elegidos por Dios y que después de caminar un rato con Él, de estar viendo que los libraban una y otra vez a través de su poder, a través de su poder, a través de jueces, a través de reyes, pero después de un tiempo, oye, el camino está por allá, sí, pero acá está más a gusto. Bueno, ¿qué decía Dios? Si regresara a mi pueblo. No hacía juicio por hacer juicio, Él avisaba desde antes. ¿Sí? Desde antes les decía qué iba a suceder. Y nosotros tenemos un aviso enseguida, aquí mismo, dice. Nosotros siendo aún pecadores, siendo como aquellos hombres que se apartaron de Dios y que decían, no, es que sí, yo tengo una buena relación con Dios, o yo me siento bien con Dios, yo no hago, o sea, no trato mal a nadie. ¿Sí? No golpeo a mis hijos, es más, trato de darles una buena educación. ¿Sí? No esto, no aquello, no se trata de no hacer, se trata de creer en Jesús. Recuerda, no es por obras, es por gracia, y esto es solamente en Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos llegar al Padre si no es por Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fuimos pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora somos justificados. ¿Sí? Y dice, pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. No sé, o sea, Pablo dice lo que es. Y a veces nosotros, ¿cómo le tenemos miedo a decir esas cosas? ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Pues ahora mucho más estando ya justificados en su sangre, Jesucristo nos compró, nos limpió, nos salvó y su justicia, Él siendo justo, murió por nosotros, nos la transmitió a nosotros y ahora siendo justificados, nosotros ya no vamos a atravesar por la ira de Dios. Nosotros nos ha dispuesto para estar en los lugares celestiales con Cristo también. ¿Sí? A cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con aquel que no ha sido justificado en Cristo? No es tan difícil de creer, de saberlo. Es que va a padecer de la justa ira de Dios. Así lo dice la Biblia. De la justa ira de Dios. Entonces, también en Efesios habla acerca de los hijos de desobediencia, ¿no? De varias cosas. ¿Y saben qué? Ahora te encuentras en línea
tantas cosas que quieren demeritar estos dichos que están escritos y que quieren darle un significado diferente, pero si leemos todo el contexto entendemos, tenemos un Salvador. ¿De qué nos salvó? Obviamente estábamos en riesgo de algo. Tenemos que buscar, si no entiendo, tenemos que buscar por qué Jesucristo es Salvador. Bueno, nos salvó de esto, ¿sí? Y estamos justificados en Él, y nos salvó de la justa ira de Dios. ¿Por qué justa? Porque su nivel de santidad y justicia no puede ser transgredido de ninguna manera. Por eso Él tuvo que enviar a Jesucristo a morir por nosotros, porque ya ningún sacrificio podía limpiar y comprarnos a nosotros pecadores, porque estábamos ya totalmente perdidos. Y entonces Él se tiene que cumplir la ley porque yo hice la ley. Él la hizo. Entonces envió a Jesucristo a cumplir lo que nosotros no podíamos y a quitarnos ya esa carga de la ley. De eso se trata Romanos. No tenemos ya la carga de la ley porque no podemos cumplirla, pero Jesucristo sí la cumplió. Bien, perfecto. Él cumplió la ley, Él murió como sacrificio y Él fue el mismo sumo sacerdote. Hizo de todo ahí, pero al final nos salvó. Nos salvó. Entonces nos libró de esa ira. Bueno, seremos salvos de la ira, de la justa ira de Dios. La ira que se manifestó, si no lo habías escuchado, tal vez te sorprenda, pero en la cruz, en aquel momento en que dijo Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, ¿cómo se traduce? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él cargó en sí mismo el pecado y el pecado no podía estar en contacto con Dios. Y hubo un momento de separación en donde murió, se derramó su sangre, y al derramar su sangre pagó el pecado y Él vuelve a ser a su lugar, a ser Dios. Y nosotros, si morimos con Él también, resucitamos con Él. ¿Sí? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados, dice el versículo 10, con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos. Porque, versículo 1, ahora tenemos paz para con Dios. Porque siendo enemigos, yo era enemigo de Dios. Si no crees en Jesucristo, en Dios, sigue siendo enemigo de Él. Sigue siendo. Oye, pero yo no tengo nada contra Dios. El simple hecho de que no sea tu Señor, tu Dios, es suficiente para que seamos enemigos de Él. Recuerda, ¿quién es el anticristo? ¿El que qué? El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Sí? Entonces, tenemos esperanza. Sí, dice aquí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Jesucristo murió para reconciliarnos con Él, para que estuviéramos con Él. Aquel pecado que nos dividía, pagarlo, quitarlo, arrojarlo al fondo del mar y entonces darnos la condición de justos o justificados y santificados. Y en su momento también seremos glorificados. Así es. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él murió para que tuviéramos vida. Él resucitó y nosotros con Él. Los que hemos creído en Jesucristo, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Me acompañan a 2 Corintios capítulo 5, por favor? Eso quiero que recuerden, cada vez que los mande a una porción, ahí sí saquen pluma, marcador y demás, y pónganse ahí. O apunten la referencia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Cuando estén ahí, me dicen, amén. Bien.
Conociendo, dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, dice de esta manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia, en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, ¿para quién es? Es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Sí? O sea, ya tiene sentido lo que estoy diciendo, tiene sentido lo que estoy anunciando, lo que les estoy leyendo, ya tiene sentido, sí, es porque Dios se está revelando en ustedes. Estamos locos, sí, pero estamos locos por Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué suceda? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Imagínate, ¿cuánto tiempo tenemos aquí ya? Bueno, quiero decirte, ya le avisé al dueño del local, ya se renueva contrato, ya vamos por 5 años aquí. ¿Y cuánta gente hemos visto pasar? Muchos, los que tienen más tiempo aquí lo saben, ¿sí? Pero hay veces que lo que se predica es lo que, es que aquí está muy, es que no hay tantas, es que la música, ¿qué buscaban en Jesús? Cuando iban a hablar con él, ¿qué buscaban en Juan, por ejemplo, cuando iban a escucharlo? ¿Qué buscan? Pablo lo tenemos como super Pablo, cuando él dice, yo no soy como aquellos super apóstoles, pero realmente todo eso lo convirtió en el super apóstol para muchos. Sin embargo, cuando él estaba presente, era menospreciado. De todo y por todo, por la forma de hablar, ¿sí? Por la forma de verse, por la forma de exhortar, de todo. Si lo tuviéramos aquí, ya nos hubiéramos cambiado de lugar. ¿Sí? La verdad. Si tuviéramos aquí a un Spurgeon, Spurgeon, sí, es respetable y tiene unos escritos y enseña muchísimo, pero así, si lo tuviéramos aquí, si no nos hubiéramos ido, nos hubiera corrido él. Así. Y así con muchos, de aquellos, es que este libro, sí, pero a su iglesia no entrarías. Así de fácil, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí la insistencia de 4 años, 5 años, es, tenemos que vivir para Cristo. ¿Sí? Están bien legalistas. Bueno, yo nada más transmito lo que escucho, lo que leo, ¿sí? Yo no lo escribí, lo escribió Dios. Lo dejó por escrito Él. ¿Sí? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, entonces sí tiene sentido, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Las cosas viejas pasaron, el estar pensando que las cosas son como nosotros queremos o pensamos, ya pasaron, son como son, como Dios quiere que sean. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y nos dio qué? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque los crucificó en la cruz, los pagó ahí, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Jesucristo murió por ti, por tus pecados. Eso, creer eso y acercarnos a Él nos reconcilia con Él.
Llegas a una iglesia, a otra iglesia, ves mucha gente y les preguntas, ¿eres cristiano? Estoy en eso, estoy como que en proceso. A ver si no nos agarra el llamado del Señor en proceso, porque ahí quedó el proceso. ¿Sí? ¿Crees o no crees? ¿Eres o no eres? El día de hoy es el día de salvación, dijo Dios aquí. El día de hoy, dice, no endurezcas tu corazón. Así que somos embajadores y ya una vez reconciliados, esto está padre. Dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué tienes tú como para ser embajador de Cristo? Pues sabes que es su Espíritu Santo. Si yo no veo nada en mí, no tengo el poder o no me siento con el poder, Él sí. Dijo, eres embajador. Ahora eres embajador en nombre de Cristo. Como si Dios rogase, ¿cómo? ¿Cómo sí? No es que Dios ruegue, como sí. Porque tenemos que leer bien todo eso. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Yo sí te ruego. Reconcíliate con Dios. Reconciliados. Sí, esa es la carga que debemos de tener como hijos de Dios. Yo sí quiero rogarte. Yo sí quiero rogarle a aquel que no conozca a Cristo, reconcíliate con Dios. Los tiempos son malos, Jesucristo sí viene. Tal vez lleguemos primero a estar en su presencia antes de que Él regrese, pero van a suceder las cosas. Y finalmente, nosotros los cristianos creemos que esto es verdad. ¿Sí? Y les dije en algún momento, bueno, si viví como cristiano y muero y no pasaba nada, no existía nada de aquello que yo creía, ¿qué pierdo? Pero si viví sin Cristo, negándolo, desechándolo, no queriendo nada con Él, no me hables de esto, yo quiero vivir mi vida. Y mueres, y si era real, créeme, te lo dije hace unos días, estamos en problemas, serios problemas, y eternos. Entonces, Jesucristo murió por nosotros, por los pecadores, para justificarnos y presentarnos santos, sin mancha, delante del Padre. Es el tiempo hoy. Arrepiéntete, ponte en manos de tu Señor Jesús. Jesús es Señor, lo declaremos o no lo declaremos. Jesús es Señor. En Él fue creado todo. Todo lo que existe en Él fue creado. Pero tu boca confiesa por fe que Jesús es el Señor. Reconcíliate con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu infinita misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por recordarnos que es gracia, es un regalo. Tú lo quisiste, Señor, salvarnos en Cristo, Señor. Tú nos reconciliaste con Dios, tú nos justificaste y nos pusiste en una condición en que no conocíamos y no teníamos, Señor, santos delante de ti. Gracias por